Vamos a tener una mesa redonda con una ponencia previa sobre el tema retos en la formación y selección de empleados públicos y el relevo generacional. Esta yo creo que es una mesa absolutamente crítica y fundamental para sentar las bases de lo que tiene que ser el futuro, el cambio, lo que nuestra administración necesita. Para ello tenemos Alberto Palomar Olmeda, que es profesor titular de Derecho Administrativo y socio de Broseta Abogados, y que nos dará la ponencia inaugural, y después la mesa se compondrá por José María Sánchez Burson, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, el IAP, de la Junta de Andalucía, con la intervención de Alberto Palomar, Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Aprendizaje Digital y Gestión del Campus Virtual de la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid, y en remoto vamos a tener a José Antonio de la Torre Galicia, que es el jefe de servicio de formación de la Diputación de Alicante. José Antonio, ¿estás ahí? Sí, nos escuchas, ¿verdad? Pues venga, adelante Alberto, toma la palabra. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por esta amable invitación para estar aquí esta mañana. A ver si me consigo situar, porque esto parece un interrogatorio complicado, ¿no? Muchas gracias por haber pensado en mí, y yo la verdad es que estoy encantado de hablar, aunque solo sea reflexivamente y sin ningún otro alcance, del tema de la formación, del tema de la retención del talento y del tema de la planificación. Bueno, fundamentalmente a mí me gustaría empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? Que es: ¿la administración pública y el talento son incompatibles? Porque uno tiene esa sensación habitualmente de que los que hemos estado o los que estamos en lo público parece como si siempre fuéramos el hermano pequeño. No voy a utilizar ninguna otra consideración peyorativa, pero parece como si fuéramos el hermano pequeño, el hermano no más listo de la familia, ¿no? Yo creo que, sin embargo, este es un tópico bastante importante, ¿no? Aquí bueno, no se ve, pero les traía algunas referencias a grandes mitos de la empresa privada. En concreto, pues les traía a Pablo Isla y a Pizarro, que han sido puestos en el mundo privado como una gran referencia. Y tengo que decir, y lo digo con claridad, que son talento que en su día captó la administración. Es decir, el progreso de mucha parte de eso que llamamos la gente que realmente ha avanzado, realmente tengo que decir que en mucha parte procede de este ámbito, ¿no? Miro allí y paso. Ah, perfecto. Bueno, aquí les traía algunas fotos de Pablo Isla, que lo he tapado al hacerla esta, de Manuel Pizarro o el director del Centro de Garrigues, que realmente el mundo los ha puesto como grandes ejecutivos. Bueno, pues que quede claro que los grandes ejecutivos fueron reclutados al sistema por nosotros, ¿no? Y fíjense una cosa, este reclutamiento de talento lo hemos hecho con oposiciones, y lo hemos hecho con oposiciones memorísticas, y la respuesta sería decirles que si aún así hemos sido capaces de captar talento, y de captar talento de verdad, es que algo tiene el sistema, ¿no? Incluso la idea de decir que muchos de nuestros sistemas de selección no son acordes ni con el progreso ni con la situación actual, ¿no? Miren, a mí me parece, sin embargo, que hay tres ideas que se pueden desarrollar. Es decir, ¿por qué la gente viene cuando venía a la administración pública? Y digo cuando venía porque yo le comentaba a Miguel en el café, es que es verdaderamente difícil atraer ahora a los alumnos, por más que les cuentas lo del trabajo seguro, como decía Carles o tal. Bueno, pues que hemos perdido valores, y además hemos perdido una cosa central, que es la seriedad. ¿A qué me refiero con la seriedad? A la seriedad de la oferta, a la regularidad, a no sé qué. Eso es esencial para un opositor, saber que uno puede suspender o aprobar según sus propios méritos, pero que en el año siguiente está en posición de volver o de tener otra oposición, etcétera, etcétera. Miren, si ustedes quieren simplemente un ejemplo, yo le he dado muchas vueltas a cómo hemos gestionado, por ejemplo, la sanidad en Madrid, ¿no? Y ustedes se encuentran con que por
por ejemplo, los últimos 15 años no hemos convocado prácticamente ninguna oposición de médicos, lo cual quiere decir que la expectativa que le estábamos dando a la gente que ingresaba en el sistema es que a partir del año 15 podrás ser fijo. Claro, eso... Dije, bueno, por eso no pasa nada. Dice, hombre, no pasa nada si fuera una política hecha así. Pero es que has llegado ahí por casualidad, pues has llegado ahí por contingencia, has llegado ahí porque el sistema no ha permitido otras cosas. Pero, sin embargo, decía, déjenme que les dé 3 datos que me siguen pareciendo interesantísimos, ¿no? En primer lugar, yo creo que gestionar lo público es una oportunidad inigualable y que sigue teniendo morbo. Y que transformar la sociedad y transformar los procesos y transformar las ideas es todavía un elemento que muchos o mucha gente valora. Lo que me preocupa, segunda idea, es si lo hemos convertido en demasiado vocacional y, por tanto, si tenemos una crisis de identidad y una crisis de llamamiento y una crisis de vocaciones. Esa es una parte del sistema, ¿no? Y la tercera idea sería la de decir cuáles son las reglas para fundar el sistema, ¿no? Y me gustaría aportarles alguna idea. Primera característica, yo hablo aquí de la necesidad de refundar el sistema. Primera idea, yo creo que nosotros hemos trabajado poco en el ámbito público en la coordinación del Plan Bolonia, en el avance de las competencias profesionales y las titulaciones profesionales en la relación con los cuerpos y con las competencias de los cuerpos en el ámbito de las administraciones públicas. Todo esto de las troncales, todo esto de las optativas, todo esto de los créditos, todo esto de la exportabilidad de los créditos, todo esto de la multifuncionalidad de muchas titulaciones, ¿cómo lo hemos traducido? Y la respuesta es, nosotros seguimos teniendo ingenieros de minas y solo de minas, y el de minas solo puede hacer de minas, cuando si lo que busca son minas, pues probablemente es verdad, pero hay mucho componente de multifuncionalidad que no hemos adaptado. Yo les diría que la primera reflexión que hay que hacer es la reflexión de si el recipiente, si me admiten la expresión, en el que reclutamos es un recipiente que tiene las competencias que debe de tener y, segundo, las que necesitamos. Es decir, si hemos definido bien y, en segundo lugar, si hemos definido bien en relación con lo que necesitamos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si ustedes analizan cómo se está produciendo en la sociedad la multifuncionalidad, pues, de farmacéuticos, biólogos, veterinarios. Bueno, ahí se ha producido una fusión que realmente, cada vez que sale una plaza en el ámbito privado, compiten con absoluta facilidad gentes que proceden de carreras distintas. Y, por tanto, ¿qué hemos hecho? Dar un paso a que lo que nos importa es la competencia y no nos importa la titulación ligada a la competencia, aunque seamos capaces de decir, oiga, esto es grupo A y, por tanto, necesitamos a alguien con capacidad de desarrollo, con capacidad de pensamiento, con capacidad intelectiva. Es decir, asumiendo que nuestra clasificación llega a determinar en qué nivel de madurez del sistema nos situamos, no necesariamente tenemos que hacerlo sobre la base de titulaciones. Y les proponía que yo he visto poco, desde luego, publicado sobre la necesidad de adaptar los cuerpos de funcionarios al Plan Bolonia, pero no al Plan Bolonia por el Plan Bolonia, sino al Plan Bolonia por lo que supone de multifuncionalidad y de incorporación. Segunda idea, o tercera idea, adaptación de las competencias y habilidades. Miren, en una administración en la que se están produciendo cambios, como en la sociedad, continuamente, ¿no? Yo, no sé, alguien me decía el otro día, le fui a pagar con un cheque y me decía, oiga, no me dé de eso, que eso ya no se usa. Y dije, bueno, pues no sé, perdón, ¿y cómo lo pago? Dice, no, esto es plástico, ya todo lo que no sea plástico nos complica porque hay que ir. Bueno, vale, entendí el mensaje, ¿no? Que era tanto como decir, oiga, las funcionalidades han cambiado, la sociedad ha cambiado, hemos transformado el sistema. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas transformaciones hemos interiorizado en los procedimientos, en los procesos y en la forma de funcionamiento? ¿Y cuánta la hemos ligado a los recursos humanos, a lo que buscamos y a la, digamos, a la generación de talento? Esa es una primera parte. Segunda parte, yo he dedicado mucho tiempo a estudiar el tema de la planificación de lo público y sigo diciendo que con ofertas que yo tengo una anécdota muy divertida, ¿no? Yo no he conseguido nunca explicarle a los alumnos
¿En qué consiste un funcionario interino? Pues claro, tú llegas y le dices, un funcionario interino es un señor que necesitamos. Dice, vale. Y te preguntan, ¿y lo pagamos? Dice, sí. ¿Y cómo lo pagamos? Dice, igual. Dice, ¿y entonces dónde está el ahorro? ¿Y por qué se dice que cada vez que tenemos un interino hemos ahorrado, hemos amortizado un puesto de trabajo? Pues no sé, es difícil de explicar, claro, debe ser por mi propia incapacidad o por la propia incapacidad de los alumnos de entenderme, ¿no? Es decir, pero ¿usted de qué habla? O sea, nosotros somos capaces de estructurar administraciones públicas sobre empleo precario que dura 30 años y decir que estamos ahorrando. Pues explíquenlo, ¿no? Porque, claro, todavía cuando los interinos no cobraban trienios, cuando los interinos no cobraban carrera, cuando los interinos no cobraban no sé qué, decíamos, bueno, es mano de obra barata. Pero es que resulta que el derecho comunitario nos ha dicho, oiga, que es mano de obra del mismo precio. Dije, bueno, pues una vez que es mano de obra del mismo precio, no sé si tiene mucho sentido seguir diciendo que ahorramos, ¿no? Y sobre todo, nos va a costar demostrar que ahorramos. Otra cosa es que, como decía en los años 60, en una frase gloriosa el profesor Nieto, cuando decía, oiga, y esto de la administración, esto de los interinos, tal, no sé qué, y decía una cosa graciosísima que a mí se me quedó grabada, que es, dice, mire, aquí unos son de una cosa o de otra en función de la caja por la que se puede pagar. Claro, tú decías, ¿y eso por qué lo decía Nieto? Y dices, bueno, porque todavía había tasas afectadas a los servicios y los funcionarios se pagaban de la tasa. Entonces él contaba, como ibas a, dice, recaudadores del timbre, llegabas a la caja del timbre y dice, ay, pues uno más. Como no había foco común. Pero fíjense que si le quitamos la palabra caja y si decimos ahora que son o que tenemos lo que tenemos en función de la partida presupuestaria en la que tengamos el dinero, a lo mejor estamos diciendo lo mismo que decía Nieto en los años 60, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que hemos introducido un factor de imprevisibilidad en lo público que a mí, por ejemplo, me parece muy importante en el ámbito de las oposiciones. Es decir, a ti te resulta muy difícil explicarle a un chico ahora por qué tiene que ser abogado del Estado. Si te pregunta cuánto se tarda en ser abogado del Estado y le dices, hombre, depende de si convocan o no. Entonces, si le respondes a eso, ya se ha ido a la empresa privada al día siguiente, entre que te ve mal pero la única cosa que te explica, cuando tú le explicas a un chaval por qué puede o no puede empezar por la vida pública, y lo digo con toda acritud, es porque te dicen, hombre, si voy de abogado del Estado me contratan de socio, si voy de chico recién salido me contratan de junior, entonces me ahorro los 4 años de trabajar hasta las 12 o la 1 de la madrugada, ¿no? Pero ese es el razonamiento que se hacen los alumnos. Entonces, cuando tú llegas y le dices, oiga, pero es que además yo no sé si hay oposiciones, no sé si se las voy a sacar, estudie usted. Bueno, ese dato, de verdad tengo que decir, y lo digo empíricamente, ha hecho mucho daño a las vocaciones, porque las ha vuelto imprevisibles. Entonces, claro, tú no le puedes decir a alguien que tiene 23 años, estudia, que en algún momento te convocarán. Eso es inviable desde el punto de vista de tal. Entonces, yo creo que hemos introducido un factor importante, ¿no?, de distorsión. Me limitaría a acabar diciendo una cosa absolutamente de resumen de esto que señalaba, para decirles, oiga, miren, a mí me parece que tenemos que abordar Bolonia, que tenemos que abordar la capacidad multifuncional y sobre todo que tenemos que planificar y saber qué queremos, qué necesitamos, hacia dónde vamos, dónde estamos, dónde queremos ir, por qué queremos avanzar, con quién queremos avanzar. Decía, nos van a dar algún dato porque me dejas pisarte la exclusiva, ¿no? Un funcionario a lo largo de su vida vale 2 millones de euros, que es una cifra que me ha impactado y por eso le piso la exclusiva, ¿no? Claro, pues gastarte 2 millones de euros a 50 años o a 40 años sin saber si las necesidades en las que te mueves son mínimamente estables es una decisión empresarial de riesgo, no digo más, ¿no? Este es un elemento central y probablemente tenemos que tener un cierto cuidado, ¿no? Es decir, es probable que los pronunciamientos judiciales, etcétera, etcétera, no están ayudando a la flexibilidad de los procesos selectivos, ¿no? Si ustedes analizan en estos momentos qué está pasando en el mundo de las sentencias, que las hacen los humanos y no los algoritmos, y por eso probablemente fallamos más que tal. Les confieso que soy juez, o sea que no voy a tirar piedras contra los míos, pero
sí me gustaría decirles una cosa. Hemos llegado a un punto de demasiada dificultad, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento alguna persona se me ha aproximado y con esta historia de qué hay que aportar y de necesidad de justificar los conocimientos, la valoración de los conocimientos, los criterios generales, cómo el tribunal ha valorado a todos y cada uno de los tal, que es lo que dijo el Supremo hace 2 años en un asunto de secretarios que probablemente ustedes recuerdan. Una vez que eso ha pasado, tienes un problema, y es que eso va a derivar en que la mayor parte de los procedimientos acaben en un test o en algo que corrija una máquina. Se lo digo porque esto en la vida universitaria lo hemos hecho así. Nosotros hacíamos exámenes orales y los niños lo impugnaban. Hacíamos exámenes escritos y los niños lo impugnaban. Ahora hacemos un test y cuando quieren impugnarlo le enseñamos el ordenador que los ha corregido, ¿no? Entonces, claro, le miran al ordenador y dicen, oiga, es que no es justo porque no sé qué. Y el ordenador, impasible, dice, a mí que me cuentas, ¿no? Y claro, yo digo, no, lo que dice el ordenador. Y el otro dice, el ordenador es la plantilla y la plantilla es común y validada. ¿Eso qué significa? Que hemos perdido matices en esto. Si con eso tenemos que seleccionar a un señor, pues es probable que no sea la única prueba admisible. ¿Cuántas más pruebas podemos objetivar? Pues probablemente más de las que pensamos. Ahora, esa objetivación nos hace perder matices, claro, todo esto de que no puede haber entrevistas, de que no puede, que las entrevistas tienen que estar tasadas, de que no podemos conocer, de que no tal. Pues miren, no lo sé, ¿no? De que los factores psicológicos no pueden valorarse, pues no sé, muchos de nosotros hemos dicho que en cosas tan peligrosas como la vida judicial, pues a lo mejor deberíamos de pasar un test psicológico, porque en el fondo estás decidiendo sobre la vida de la gente, bueno, yo solo he hecho contencioso administrativo, como ustedes se pueden imaginar, y eso es papel, pero cuando en vez de papel tocas gente, pues a lo mejor no pasa nada porque alguien demuestre que estás suficientemente equilibrado del sistema. Bueno, esta es una parte en lo que se refiere al reclutamiento. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde el derecho, desde la gestión, desde la planificación. Segunda parte, donde nosotros fracasamos, a mi juicio, rotundamente es en la retención del talento. Nosotros somos capaces de decir que Pizarro era un señor muy listo o que Pablo Isla era un señor muy listo, pero no somos capaces de retenerlos. Claro, al precio de Inditex o al precio del Corte Inglés, pues no lo vamos a retener nunca. Pero no hay que llegar a eso. Nosotros en estos momentos, digamos, desde un punto de vista sociológico, y pongo altos cuerpos del Estado para no herir a nadie, si usted le pregunta a un abogado del Estado recién entrado cuál es su expectativa de mantenimiento en el sistema, le dirá que no más de 6 años. Lo cual quiere decir que hemos diseñado un elemento que es, vienen para irse, vienen para formarse, y no somos capaces de retenerlos ni con sistemas económicos, ni con sistemas de carrera, ni con sistemas de promoción, ni con sistemas de incorporación, ni con ninguna otra cosa, ¿no? A mí me parece que eso nos genera un problema que he intentado identificarles aquí, que es el viejo problema que tuvimos con los pilotos militares. Cuando nosotros con el ejército español los formábamos en Estados Unidos, tal, y al día siguiente venían y se iban a Iberia. Entonces hubo que hacer una modificación legal para decir, oiga, mire, por lo menos que paguen el máster o que paguen el curso tan importante que les acabamos de dar y tal. Pero bueno, hubo que echarle ingenio, que al final fue echarle dinero, o intentar un incentivo negativo para que no se fueran. Claro, ¿esto qué significa? Significa que tenemos una carencia central, que es la carrera. Hemos discutido si horizontal, si vertical, si oblicua. Hagan lo que quieran, pero instauren carrera. Es decir, díganle al señor que va a tener alguna expectativa o económica o profesional. Porque si ustedes le dicen que no hay nada de eso, el señor va a decir 6 años, 5 años o lo que tarden en hacerme una oferta, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir. Y claro, para nosotros formar profesionales, invertir en profesionales, piensen además que cuando decimos formar o invertir en profesionales, lo decimos de verdad, porque nosotros tenemos pocas escuelas. Entonces la formación y el reciclaje recae sobre sus compañeros, en muchos casos, o sobre sus superiores. Es decir, invertimos internamente mucho en conseguir la profesionalidad de alguien. En otros elementos a lo mejor dicen, no, bueno, pero es que soy capaz de sacarlo un año o 6 meses del circuito y mandarlo a la ENA y mandar tal, no sé qué.
Pero aquí, en la mayor parte de los sistemas que conocemos, es el jefe, es el compañero, o sea, la promoción, la inversión y la profesionalidad es interna, no tenemos factores exógenos, ¿no? Eso me permite decir que teníamos que hacer una reflexión. Y de verdad les digo, hagamos la que quieran, la vertical, la horizontal, la no sé qué, pero digámosle al Señor que le va a pasar algo. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo entré en la carrera judicial hace 20 años y me dijeron, este es tu sueldo. Y dije, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta que te mueras. Oiga, lo han clavado, ¿eh? Ni un duro más. Los trienios y nada más. O sea, ni un duro de productividad, ni un duro de no sé qué, ni un duro de específico, da igual el sitio donde estés, da igual no sé qué. Y dice, bueno, y entonces, oiga, ¿y cuál es el incentivo para estar aquí? Dice, la vocación. O sea, bueno, pues por la vocación ya me voy a otro lado, ¿no? Claro, que es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Quiero decirles con esto que este factor costará, no costará, será aplicable a todos los cuerpos, será aplicable solo a los generales, será aplicable a la policía local, será aplicable a los bomberos, pero tenemos grandes núcleos de gestión que realmente, en fin, yo les he contado el de los jueces y el de los abogados del Estado, pero se lo puedo llevar a la policía local. En la policía local hay un auténtico mercado entre ayuntamientos, ¿no? El señor que sale de cabo de aquí le ofrecen mañana sargento en no sé dónde y por ese precio nos vamos todos, ¿no? Es decir, hemos hecho mercados competitivos en el que a continuación no sabemos muy bien cuáles son las reglas, ¿no? Por eso yo les diría que o recuperamos la carrera administrativa o la instauramos con cabeza, porque tenemos una enorme dificultad, no es igual el médico, no es igual el profesor, no es igual el funcionario, no, o sea, hay muchas tipologías que somos capaces de reconocer. Es decir, no hay nada nuevo que yo esté diciendo aquí que ustedes no sepan, ¿no? Somos capaces de reconocer dónde es posible apostar por la horizontal, dónde es posible mejorar o tener más eficacia apostando por la vertical, dónde la vertical los va a incentivar, dónde la horizontal los va a docenar y dónde... Bueno, esto somos capaces de verlo. Lo único que sí les diría es la negativa de todo esto. El nada, que es donde en algunos momentos nos hemos situado, crea algunas importantes... Les diría adicionalmente dos cosas. Yo creo que hemos trabajado poco la evaluación, la conexión de la evaluación con las políticas de profesionalización y de cumplimiento de objetivos. Es decir, esto de que nadie es responsable de nada y da un poco igual lo que le pase a todos. A mí eso me parece, como política de gestión de recursos humanos, no hablo de calidad ni de otras organizaciones, ¿no? Y segunda idea, adaptemos en gran medida la formación. Yo tenía algún amigo que fue director del INAP que decía aquello de aquí da igual los cursos que des, incluso los de cocina. Y yo decía, bueno, los de cocina se llenarán. Bueno, pues sí, los de cocina eran o hubieran sido los más idea. Les subrayo para ir acabando. Determinar, para retener, tendríamos que empezar por decir que no todo es igual en la administración, que hay cosas que queremos retener y cosas que como organización pueden darnos igual o tener otra consideración, que hay que diferenciar y que una de las características del directivo es diferenciar y ser consecuente con aquello que es tu criterio, tu estrategia y tu forma de ver la vida. Si me permiten una idea, les diría que debemos de tratar diferente lo que es diferente, no igualar. Estas tesis de que el A no puede cobrar más que el doble, el triple, el no sé qué del E. Bueno, pues a lo mejor, pero depende, ¿no?, de cuál es la importancia para la idea, para la organización. Emplear sistemas y procedimientos que los diferencien y básicamente pensar en que en algún momento la organización tiene que establecer criterios diferenciales y mojarse, si me admiten la idea, ¿no? Cierro con la reposición. Todo el mundo habla de la crisis, todo el mundo dice, oiga, se nos jubila y se nos jubila el talento. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues primero, la edad la conocíamos. Es decir, la gente no cumple 70 años de un día para otro. Sabíamos lo que nos iba a pasar. Y la respuesta es, ¿qué hemos hecho?
la pregunta es ¿qué hemos hecho? Y la respuesta es, pues, pensar cómo van cumpliendo años, qué viejos se nos están haciendo, qué mala suerte, oiga, que es que la gente cumple años, ¿no? Claro, eso en el seno de una organización que tiene talento experto, que tiene que cuidar su talento experto, porque la reposición del talento experto no se genera de un día para otro, es decir, no hay gente que sepa determinadas cosas de un día para otro, exigía algunas medidas. Hoy decía el periódico, hay que recuperar la jubilación parcial, hay que recuperar la jubilación con trabajo, digamos, no sé si es esa medida las que dice hoy el periódico u otras parecidas, pero probablemente hay que establecer un periodo en el que el talento pueda ayudar al nuevo talento a ser talento y la organización pueda tener la seguridad de que algunas cosas no se pierden de un día para otro de forma indefinida. Pero para eso la palabra clave es planificación. Y la planificación permite saber cuándo se jubila la gente y, por tanto, tener las consecuencias previstas para aquel momento en el que se jubila la gente. Claro, si yo les digo, ¿cuál es la planificación que hemos hecho? Pues les diría, o la respuesta es bastante sencilla, pues ir sumando hojas del calendario a ver cuándo le toca a la gente cumplir edad, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Pues que de verdad abordemos lo que decía Víctor en algún momento, es decir, yo creo que necesitamos dirección pública y sobre todo necesitamos algún elemento central que es, oiga, esto de gestionar lo público también exige compromisos y exige planificaciones y exige tiempos y exige no improvisar y exige que todos los días no pasen las cosas sin haberlas ni previsto, ni olido, ni pensado, ¿no? Bueno, nada más, espero no haberles aburrido y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Alberto. ¿Escucha? No. No va. Nosotros te escuchamos. Sí, sí, sí. ¿El otro? Este sí suena. ¿Cómo? ¿Sí? Diga, a ver. ¿Sí? No. Bueno, pues sí. Micrófono. ¿Me escucháis? ¿No? ¿No bien? Bueno, buenos días a todos y a todas. Encantado de estar con ustedes aquí compartiendo. Me corresponde la función de moderar el debate sobre la presentación que nos ha propuesto Alberto, que de alguna manera nos ofrece distintas aristas de un problema complejo como es la ordenación de los recursos humanos. Perdona, es que me parece que no nos oye No nos oye José Antonio. Bueno, seguimos. Él nos ofrece distintas aristas sobre un tema capital, la ordenación, la reorganización, rediseño de nuestros recursos humanos, la organización administrativa, que por cierto representa más del 50% de los costes del sector público. Más del 50% de los costes de nuestros presupuestos van dirigidos al abono de los funcionarios, 2.600.000 funcionarios que formamos parte de la administración. Él ha ofrecido el análisis de lo que significa la atracción del talento, el reclutamiento de nuestros profesionales, la retención de los mismos y el desarrollo profesional y por último lo referido al relevo generacional que se está verificando, que se está produciendo y se va a intensificar en los próximos años, no en más de 5. Sabemos que la punta del baby boom alcanzará en los nacidos en el 65, es decir, básicamente en unos 6 o 7 años lo que nos queda para... ¿Sí? ¿Más cerca? A ver. ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. ¿Estoy levantando si no? Bueno, me levanto si no. Ahí siempre funciona. Pero no podía hablar usted de todas maneras. No, pues nos vamos levantando. Vamos. Bien, si os parece, me sitúo aquí se escucha bien y vamos dando juego.
Respecto a lo referido a la atracción del talento, es la primera cuestión que le quería plantear a los compañeros, a Alberto, a Inmaculada y a José Antonio. ¿Sí me escucha, José Antonio? Sí, parece ser que no escucha ya. Tradicionalmente, como ha explicado Alberto, las administraciones públicas atraíamos el talento. Yo recuerdo un informe que hizo el Instituto de Massachusetts, de la oficina del Centro de Emprendimiento de la oficina del Instituto de Massachusetts, cuando trabajaba en innovación, y nos decía que uno de los hándicaps del sistema de innovación español, que justamente era ese, que atraía el talento al sector público, y que ese era un prejuicio muy relevante porque dejaba al sector privado sin los grandes talentos. Y ahora nos encontramos con una situación inversa. En los procesos de elección que generamos, la mayor parte que acceden son personas que no son jóvenes, sino que son personas con una mayor edad, ya con 35, 40 años, en la media que están entrando. Es la primera pregunta que quería formular, es decir, ¿cómo podemos volver a atraer el talento a las administraciones públicas? Y unido a ello, ¿qué cambio tenemos que generar en nuestro sistema de selección para que, adecuándose a la evidencia científica sobre el que conocemos sobre los reclutamientos, sean lo más eficaces y válidos para el buen desempeño del trabajo que van a desarrollar estos profesionales a lo largo de su carrera administrativa? Esa es la pregunta que os formularía dual a las tres personas sobre cómo atraemos el talento y qué cambio aplicamos en el sistema de selección para que eso sea posible. Empieza por el remoto, será. Vale. José Antonio. ¿Lo escucháis? No. No te escuchamos. Pues Inmaculada. Yo me voy a poner ahí. Ponte tú también. Las tecnologías no. Bueno, yo no sé si ostras, con electricidad y todo. No sé si recuerdo exactamente, pero grosso modo es la atracción del talento, por qué ahora el sector público no la atrae y antes lo atraía y qué tenemos que hacer, y la retención. Yo, de carácter general, aunque tenía unas notas sobre este particular, creo que si estamos diciendo constantemente que el talento se va al sector privado, oiga, pues copiemos parte de la manera de hacer del sector privado, que en cierta medida es lo que ha ido apuntando muy poquito, o sea, con diversos ejemplos el ponente de esta anterior, ¿no? Alberto. Yo creo que hay una cosa que es importante, y es que nos parece que lo público y lo privado tiene que ser el aceite y el agua, que no se pueden mezclar, que no hay técnicas ni maneras de hacer igual, y no estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor tendría que haber más permeabilidad de un lado al otro y del otro al uno. Es verdad que están muy mal vistas las famosas puertas giratorias, pero yo creo que con cierto rigor sería la mejor manera de hacer. Otra de las cuestiones que a mí me parece pertinente, más allá del salario, que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, de distinguir, tratar igual a los desiguales es una profunda injusticia y sobre todo totalmente ineficiente, pero más allá de eso, yo creo que es importante que en el sector público entre gente que haya estado previamente en el privado y viceversa, de tal manera que tiene un sentido de la realidad que es importante. Ese mix, no sé cómo llamarle, y teniendo determinadas maneras de hacer, pivotando sobre esas ideas, me parece que atraería bastante al sector público a personas que ahora no están. Y otra cosa que creo que es fundamental es el tema de la famosa sociedad digital. Es evidente que estamos en la sociedad digital y es evidente que lo que no se puede es no tener unas ciertas capacidades, quizás por deformación, y luego como hay más temas de formación no voy a entrar en esto, pero sí que tenemos que pensar en digital, y pensar en digital para mí pasa por hacer una profundísima transformación de procesos del sector público. No se puede automatizar el siglo XIX en todos los órdenes, y también en el orden o en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. No sé si con eso he contestado, pero me vuelvo a mi sitio. Te vuelvo a tu sitio, muy bien. Intenta. Bueno, yo creo que más o menos mi tesis, aquí soy muy corto, es que tenemos que repensar los sistemas selectivos
diferenciando qué estamos buscando, si talento o mano de obra. Si estamos buscando mano de obra, no podemos reclutarla como si fuera talento. Yo creo que saberse la Constitución es muy importante para ser ordenanza, pero a lo mejor algunas otras cosas son también importantes para ser ordenanza, y no me parece... Yo tuve una experiencia, y me cuento simplemente, una de las experiencias más apasionantes que yo pasé en mi vida fue trabajando en el Ministerio de Presidencia de Gobierno y discutiendo el convenio colectivo, porque claro, el convenio colectivo en Presidencia de Gobierno, el 80% de los ordenanzas son ingenieros. Y entonces las grandes discusiones eran sobre si era un trabajo complejo el poner canutillo o grapar, y si se hacía con máquina o a mano. Entonces eso era del auxiliar o era tal. Bueno, apasionantes discusiones. Que claro, que la pregunta es, oiga, si es que lo que estamos discutiendo en realidad a ustedes no les interesa, ustedes son ingenieros y están aquí en otro nivel. ¿Eso qué demostraba? Bueno, pues que no habíamos sido capaces de diferenciar el talento de la mano de obra, y habíamos reclutado mucho talento cuando necesitábamos mano de obra, ¿no? No sé si les vale el ejemplo, pero esa es un poco la idea. Muchas gracias. José Antonio. Seguimos sin oírte. ¿No hay posibilidad de resolverlo? Lo siento, José Antonio, no te oímos. Bueno, lo siento, tenemos que prescindir de la aportación de José Antonio. Bueno, perdonar. A ver, si hay alguna opción. No, pero que hicimos las pruebas, funcionaba, pero ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Verdad, José Antonio? A que hicimos pruebas y funcionaba, pero hoy no, parece que no se deja. Tenemos problemas con la microfonía, sí. Solapan frecuencias, una historia complicada. Si lo conseguimos recuperar, os pasamos, ¿vale? Siento que no puede participar José Antonio porque es una persona experta en estas materias y seguro que nos aportaría luces y puntos de vista significativos. Otro de los elementos que Alberto también nos ha presentado, lo referido al desarrollo profesional. Evidentemente reina una situación de insatisfacción por la ausencia de carreras profesionales, sistemas retributivos sujetos a la productividad, la evaluación de desempeño, son muchas de las figuras que estaban previstas para el buen desarrollo profesional que no se han desarrollado, no se han contemplado, y evidentemente pues ahora soportamos la dificultad que implica una buena gestión de recursos humanos. Sin perjuicio del análisis de estos elementos que ya Alberto ha destacado, a mí me gustaría también reflejar otro elemento significativo que afecta también al desarrollo de las personas, es decir, hasta qué punto el desarrollo profesional es compatible en entorno cada vez más colaborativo y el trabajo en equipo. Es decir, hasta qué punto el desarrollo de las personas individuales se compatibiliza con el desarrollo colectivo. Sabemos que cada vez más el desarrollo de las organizaciones es colectivo, es en equipo, es en grupo, a través de la inteligencia colectiva, a través de redes, donde Inmaculada es experta en ello y nos explicará. Y también cómo hacemos compatible nuestro desarrollo profesional con organizaciones cada vez más abiertas, más flexibles, más digitales, más innovadoras, que exigen cambio, flexibilidad permanente en recursos humanos que son muy conservadores y muy estáticos. Y por último eso, cómo nos adaptamos a entornos competitivos, exigentes y muy adaptativos. Esa es la pregunta que os quería formular. La pregunta es una ponencia entera, vamos, la respuesta a la pregunta, pero grosso modo yo voy a hacer un pequeño aporte, porque es pequeño frente a la amplitud tan grande que ha presentado José María. Nosotros desde Aprendizaje Digital lo que estamos impulsando mucho es la creación de conocimiento conjunto a través de las comunidades de conocimiento. Entonces, en ese orden de cosas, claro, la Comunidad de Madrid es muy grande, con unos profesionales de muy diversas procedencias y de conocimientos, pues desde jueces que también participan y están metidos, si según
según se vayan generando o no, hasta maestros, hasta médicos, ordenanzas, ingenieros, o sea, muy diverso. Esto pues genera en el plan de aprendizaje digital y en las comunidades de conocimiento genera una riqueza muy interesante. La cuestión está en entrenar a entrenarse. O sea, yo creo que la palabra clave no es aprender una táctica, es entrenarse en generar conocimiento conjunto, porque la vida actual o la sociedad actual es enormemente sofisticada y por tanto no es posible llegar a una determinada solución sin el concurso de muchos no puntos de vista, sino conocimientos diversos. Ahora bien, eso no implica que todo el mundo que participe sea idóneo en esa participación, que nos podemos pasar al otro extremo, que cualquiera puede decir cualquier cosa y como tenemos que colaborar, pues es tan válido la opinión de no sé quién o la opinión de no sé cuántos. Evidentemente, en cómo se opera corazón abierto, bueno, ya no sé si existirá esa operación o no, pues evidentemente un cardiólogo tiene bastante más que decir que yo. Pero en otra serie de cosas que son más del común, el entrenamiento en colaborar y generar conocimiento conjunto es importante. Y para no alargarme, porque yo hablo muchísimo, sí que quería poner una postilla, y es que ahora nos podemos permitir con las TIC, con los campos virtuales y todo el aprendizaje informal, nos podemos permitir este lujo. Antes lanzabas una acción formativa y te entraban 11 personas, 12 o 20. El día 9 de octubre nosotros lanzamos un conjunto, todo el plan, y a día de hoy, y lo estoy diciendo de memoria y no sé si me equivoco, pero arriba abajo ya tengo 8.000 y pico horas de formación certificadas. O sea, ¿por qué te puedes permitir el lujo por este nuevo contexto? Muchas gracias, Inmaculada. Alberto. A ver, yo creo que al margen de la adaptación tecnológica, que es sin duda uno de nuestros grandes retos, ¿no? Algún día, si quieres, te explico la del expediente digital, vista desde el usuario, pero yo creo que aquí tenemos que confundimos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido en la adaptación del desarrollo profesional es confundir el nivel de retribuciones o el nivel de retribución admisible con el de desempeño, ¿no? Yo conozco alguna experiencia de comunidad autónoma en la que tú empiezas a aplicar la carrera sanitaria y te encuentras con que en el primer año todos están en el 4 del 5. Entonces tú dices, oiga, ¿aquí qué ha pasado? Dice, pues aquí ha pasado una cosa muy sencilla, que usted ha confundido el nivel de retribuciones que quiere darle con el nivel de desarrollo. Entonces ya hemos confundido dos conceptos. Yo estoy en posición de no discutir cuánto debe ganar uno o cuánto debe ganar otro. Yo de eso no quiero, en fin, probablemente uno tiene que ganar lo que le pueden pagar y lo único que debemos de preguntarnos es si lo que pagamos es lo que debemos pagar en función de la responsabilidad. Pero no quiero entrar en ese debate, que es un debate del quantum. Lo que digo es, no traslademos ese debate al debate de comernos la carrera, porque al final resulta que tú tienes una cosa que no te interesa. O sea, si tú dices, oiga, yo lo pongo en la carrera horizontal el elemento central, sí, pero es que el señor no lo haga en un año. Nos pasó en Madrid también, que cuando antes de que la suspendieran, prácticamente todo el mundo empezó por el nivel 3. Entonces, pero oiga, ¿cómo se puede empezar por el nivel 3 de algo que tiene 5? Te lo vas a comer en 4 años. Y después de 4 años, ¿qué hacemos? ¿Vuelves a sacar otros 5 niveles? ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué significa esto? Significa que no hemos sido capaces de planificar por separado nivel de retribuciones y nivel de desarrollo profesional. Luego el desarrollo profesional tiene un problema central, que es alguien se tiene que mojar. Es decir, el desarrollo profesional, si lo hacemos bien, no pueden ser los trienios, porque volvemos a otra confusión. Entonces, ahí alguien se tiene que mojar. Y el gran problema es el que siempre hemos dicho. Yo creo que nosotros tenemos una función directiva a la que no le hemos permitido ser directivos. Y lo digo abiertamente. O sea, yo no creo que tengamos los directivos más tontos, en absoluto. En absoluto. Es como cuando tú debates con la gente por qué la administración pública tiene un elevadísimo número de modificados en el ámbito de su contratación administrativa. Porque nos han tocado a nosotros los arquitectos más tontos. Dice, pues no,
Lo que ocurre es que nosotros hemos utilizado el modificado para pagar en dos años y en 2 mensualidades presupuestarias, ¿no? Y eso es fácil de saber después de haber trabajado algunos o muy pocos años en la vida pública, ¿no? Da igual, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tendremos que intentar poner las cosas en su sitio. El nivel retributivo es uno, la carrera es otra, la carrera tiene sus reglas, la carrera exige evaluación y exige compromiso, exige el compromiso del dirigente. Y nosotros ni tenemos, que sí los tenemos, o sí los tenemos larvado, pero nadie le exige al dirigente que sea dirigente, es decir, que adopte decisiones de dirección, que son las que nos llevan a decir que no todo es igual y que lo igual y lo diferente pues está en función de criterios objetivos. ¿Significa esto que, fíjense, yo creo que uno de los elementos centrales con los que tenemos que luchar es con la ausencia, y lo digo después de explicar derecho público toda mi vida, desde el año 80 llevo explicando derecho público, sin embargo, estamos demasiado obsesionados con el criterio de que la administración tiene que tener un funcionamiento objetivo. Y entonces eso nos lleva a que no podemos tener entrevistas, no podemos tener valoraciones, no podemos tener criterios, no podemos tener nada de todo eso, lo podemos tener porque no es objetivo. Y dice, pues bueno, pues como no es objetivo, al final usted lo que produce es igualaciones. Y en la igualación normalmente se comete tanta injusticia como la que se comete en el sistema. Yo siempre he dicho que el peor sistema de valoración es el que no existe. Todos los demás son discutibles y exigen ajustes y exigen criterios. Son discutibles. Ahora, el que no existe es absolutamente fantástico y desde el punto de vista de la organización, una organización que no diferencia el que viene del que no viene, el que trabaja del que no trabaja, el que cumple los objetivos del que no los cumple, el que se busca objetivos, el que es proactivo, el que es un pesado, el que habla del que escucha, pues una organización como esa tiene un problema central, ¿no? Que es, oiga, pues usted tendrá que diferenciar, y si el señor trata a la gente bien, pues a lo mejor eso tiene un precio en términos de carrera, en términos de productividad, en términos de promoción, en términos de lo que sea. Ahora, si yo veo que la atención al público, que es una actividad habitualmente penosa, no tiene precio, no tiene valor, pues oiga, pues a mí póngame en contabilidad que no hay que hablar con nadie, ¿no? Que es el sistema central. Yo por eso creo que hay que intentar reconquistar figuras y perder un poco el miedo a la objetividad. Es decir, oiga, una entrevista de selección bien hecha puede ser tan objetiva como un test que no acepta o que no cumple ese principio que dice la ley de la adaptación entre el puesto de trabajo y la función a desarrollar. ¿Por qué? Porque le hemos preguntado más Constitución. Nosotros formamos grandes constitucionalistas, tenemos 2,5 millones de constitucionalistas, ¿no? Pero la gran pregunta es, oiga, ¿y informáticos de programa, de esos cuánto tenemos? No sé, pero se saben el 148 como si lo hubieran escrito. Pues algo así, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Otra de las cuestiones que nos ha planteado inicialmente Alberto es lo referido a relevo generacional. Como sabéis, en próximos años vamos a soportar una jubilación masiva, que por cierto no conocemos realmente el impacto que va a generar las administraciones públicas. No hay estudios detenidos que nos ofrezcan una información fidedigna sobre cómo podemos planificar el efecto. El País Vasco, creo que Miquel Gorriti se ha hecho, lo presentó hace 1 año o 2, ha hecho un trabajo muy medido y muy científico sobre el impacto que va a tener, y las consecuencias son muy importantes. Nosotros justamente en Andalucía, en el área de evaluación de políticas públicas, iniciamos una investigación justamente sobre quién está entrando a la administración pública, en nuestra administración, y quién está saliendo, para ver hasta qué punto podemos incorporar elementos de planificación que nos permitan buscar una cierta coherencia. Lo que sí sabemos, y Andalucía ya por ejemplo nos consta, que el 75% de los directivos, de las personas que han dirigido los servicios públicos andaluces, van a salir los próximos 5 años. Es decir, va a haber un descabezamiento manifiesto. Nosotros ya hemos promovido proyectos de líderes emergentes porque tenemos que ir preparándolos, jóvenes que no son tan jóvenes, en torno a 40 años, que van a tener que comenzar a la dirección pública de una forma intensa y pronta, ¿no? Y el impacto que va a tener la Junta de Andalucía va a ser muy relevante.
Evidentemente en el relevo generacional lo veíamos venir, pero se ha hecho poco. Tampoco somos los únicos que no han hecho nada. Recordaba una experiencia que explicaba el Ayuntamiento de Berlín, que va por encima de nosotros. Han tenido que duplicar la plantilla durante 6 meses porque se jubilaban todos y se tienen que incorporar una plantilla nueva. Le está sucediendo a todo el mundo occidental, toda Europa, es un fenómeno común. Y de hecho en los foros en que participamos nos encontramos siempre compañeros de otros países que están enfrentados con el mismo dilema, es decir, cómo hacer un buen relevo de las plantillas. Y el relevo no es fácil, porque como expresaba Alberto, el coste que sabemos por el Instituto Nacional de Administración Pública de un empleado público a lo largo de su vida va a ser en torno a 2 millones de euros. Por tanto, la inversión o la hipoteca para la sociedad de una oferta pública de 1000 plazas representa 2.000 millones de euros. Cada vez que anualmente sacamos una comunidad o el Estado 1000 plazas, sabemos que la sociedad andaluza va a tener que mantener esa población laboral durante 35 años, previsiblemente, y a un coste de 2.000 millones de euros. Y por tanto nos jugamos muchísimo sobre la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, en la buena selección de esas personas que van a ocupar los puestos de funcionarios públicos y servidores públicos. Y ahí es la duda que se nos origina, ¿no? Es decir, cómo planificamos de una forma ordenada esta sustitución de personas que de alguna manera se van y tienen que venir otras personas sobre las que no tenemos muy claro a qué se tendrán que dedicar dentro de 5 o 10 años, porque no lo sabemos, porque los cambios tecnológicos, los cambios de los sistemas van a ser tan relevantes que lo desconocemos. Esa incertidumbre nos sitúa en el conservacionismo máximo y básicamente lo que estamos haciendo es tasa de reposición. Se van 3 farmacéuticos y se contratan 3 farmacéuticos. Se van 5 ingenieros de mina y vienen otros 5 ingenieros de mina, aunque no tengamos mina. De alguna manera, las administraciones estamos reponiendo tasas de las personas que se van, pero sin articular una planificación del nuevo horizonte que enfrentamos. Y esa es la pregunta que yo les quiero ofrecer a los compañeros, es decir, cómo ordenamos estas nuevas funciones y profesiones, esta nueva oferta pública, cómo la hacemos, cómo hibridamos todo lo que es la incorporación de las tecnologías, las personas, el manejo del talento, y también cómo conservamos el conocimiento crítico. Son muchas cuestiones, pero usted con libertad manifestáis lo que queráis más relevante. Cómo conservamos también el conocimiento crítico de aquellos que se van, que de alguna manera se van con el conocimiento que ha sido capital para el buen desempeño de la administración pública que le hemos venido gestionando en los últimos 35 años. Ese, digamos, el contexto de cuestiones que a nosotros nos preocupa y yo le transfiero a los ponentes. A ver, otra tesis, pero vamos a empezar por el principio. Antes estábamos hablando los tres y decíamos que eso, que la selección se hace, digamos, foto fija, no vídeo. O sea, seleccionamos lo que necesitamos hoy, pero estos señores, estas personas van a estar 30 años, con lo cual dentro de 30 años no necesariamente esos mismos perfiles son los necesarios. Por tanto, ahí Alberto en su ponencia lo ha ido mechando mucho, lo del tema de la famosa flexibilidad en todos los órdenes, es decir, una cierta cintura para que los profesionales públicos tengamos la capacidad, siempre dentro de una horquilla. O sea, no puede hacer un ingeniero ser un médico, pero sí que hay determinadas capacidades equivalentes y competencias equivalentes que efectivamente en su momento en el Estatuto Básico del Empleado Público se dibujaba esa idea y efectivamente entre el blanco y el negro hay grises bastante amplios, o sea, ni todos valen para todos ni son tan sumamente específicos. Por tanto, poner esa idea de la movilidad horizontal no me refería necesariamente, bueno, también la geográfica, pero no me estaba refiriendo a eso. Ese es un punto. Otro punto también en la propia selección. Yo creo que es un error, antes lo ha dicho en la primera conferencia Carles, en el que habría que hacer una nueva ley de función pública y hay que, además lo he dicho así, borrón
borrón y cuenta nueva. Y hay que pensarla en que la sociedad actual es inmensamente cambiante y por tanto no se puede decir que mi competencia es la de mantener una penta conta 1000 y por eso estoy forever and ever manteniendo una cuenta conta 1000, porque es que para empezar no va a existir dentro de una semana. O sea, es imposible lo que decías tú de las discusiones del convenio colectivo. La retención del conocimiento, no quiero que se me escape que lo has dicho al final, fundamental. Evidentemente las personas somos personas y no somos solo repositorios de conocimiento, pero sí que es verdad que mucho de ese conocimiento que se puede automatizar y se puede, digamos, almacenar. Perdonar que sea tan como brusca, ¿no? O tan poco, digamos, romántico el tema, pero es la realidad. Sí que hay que capturar ese conocimiento y no necesariamente dejarlo en cada uno de nuestros trabajadores, sino que sea parte o propiedad de la organización. Esto es muy fácil de decir y no es tan fácil de hacer, pero también digo, como ha dicho él, entre ninguno y uno hay bastantes intermedios. Se puede hacer no perfectamente, pero se puede hacer mucho más que si no se intenta hacer. Entonces esto sí que es importante, retener parte del conocimiento muy bien documentado, muy bien almacenado, tomarlo como entre comillas, el término almacenamiento. Y ya no recuerdo porque has dicho tantas otras cosas, pero esto sí que me parece un punto crucial. Y luego solamente decir una cuestión, que aquí voy a hacer al revés, en vez de contestar, preguntar, como preguntáis todos, y es considerar la segunda edad, porque estamos hablando de los jóvenes y de los mayores. Y entre medias hay una edad por ahí absolutamente como, o sea, los 40 de hoy, los 60 de hoy son los 40 de antes, porque la esperanza de vida de hace unos años eran 70, 80 y ahora 70 años y ahora son 80. Luego, porcentualmente, esa capa intermedia de personas no necesariamente, yo tengo mis dudas de que se vayan a jubilar vete a saber el cambio que ahora ya, cuando nos vamos a jubilar, porque me lo digo en primera persona. Con lo cual, no está tan claro que esa segunda edad, por eso lo digo que lo pongo como reflexión, se habla siempre, los jóvenes, los nuevos talentos, renovación, y los mayores se van. Y ese intermedio para mí va a ser el muelle que va a hacer de bisagra de unos con otros. Muchas gracias, Inmaculada. En relación con esta última intervención que comparto, el problema, fíjate, nosotros hemos estudiado qué está pasando en el ejercicio de la abogacía. Entonces, claro, aquí se ha desplazado el problema a esa segunda edad. Es decir, bueno, que no sé cuándo empieza, pero bueno, desde luego no empieza en el principio. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? Nos ha ocurrido una cosa muy sencilla. De pronto todo el mundo dijo, oiga, esto de la abogacía, tal, es intolerable que los niños salgan de la facultad y no sepan nada y tal. ¡Pumba! Un máster. Y les calzamos un máster. Y un examen de Estado. Luego se nos olvidó decir que el examen de Estado no suspende. Y entonces aprueba todo el mundo. Pero bueno, tienen un máster. Entonces, claro, primera característica, los másters se han igualado. Y da igual que te los dé la Universidad de Navarra que el último colegio universitario, no sé. Pero, siguiente paso, hemos empezado a estudiar qué saben los chicos cuando salen del máster. Y te da dos ideas. Una, ¿saben lo mismo? Ellos, digo, o sea, no tienen diferencia. Y no somos capaces ni siquiera de proyectar su vocación. Eso significa que para el empresario que lo recibe, tú en estos momentos tienes que decir, oiga, mire usted, yo lo que tengo durante los 3 primeros años es mano de obra barata, muy barata. En estos, les diría, si me permiten una broma, que en los despachos hemos cambiado las secretarias por los juniors. Vale más, o sea, es mucho más fácil un becario y cobran mucho menos y además es más obediente y le puedes pegar y le puedes decir que te vas, que no sé qué, y se preocupa que una secretaria bien pagada, normal, profesional y tal. Es decir, que hemos cambiado. Y entonces, claro, primera idea, si me admiten una idea, hemos puesto en el mercado 3-4 años de vida muy compleja. Pero no solamente por eso, sino porque la propia organización tiene un problema, que consiste en ¿y cuándo la especialización? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha descubierto es que la mayor parte de esa segunda edad obligará a hacer un segundo máster cuando sepas cuál es tu vocación. Si vas a acabar en fiscal, si vas a acabar en no sé qué. Porque ese es el momento en el que vas a decir, lo que sé hasta aquí no me vale. Y entonces, ¿qué ocurre?
que, claro, gran parte de ese desarrollo profesional pasa porque esa etapa, esa segunda etapa, seamos capaces de profesionalizar al señor o a la señora o a lo que tal, en lo que le gusta. Y eso no lo hemos trabajado. Los despachos se han empezado a dar cuenta de que tú tienes un junior que lo tienes a los 4 años y que después de 4 años hace las mismas fotocopias, trae los mismos cafés, es tan obediente como era, pero no sabe una palabra de energía. Dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Dice, no, pues habrá que mandarlo a formar, o sea, habrá que hacer algo por él y por nosotros, porque si no, este sistema no funcionará. Entonces eso demuestra que estamos produciendo una igualación en la entrada que demanda una especialización o una profesionalización superior en un segundo momento. Y nosotros hasta ahora el enfoque que hemos dado es el niño que tiene 4 másteres listísimo. Pues no. Vamos, no digo que no, a lo mejor sí, pero no tiene valor, porque para lo que le vamos a utilizar es para hacer fotocopias. Y claro, para hacer fotocopias nos da igual cuánto máster tiene o deja de tener. Quiero decir que no hemos trabajado sinceramente esto. Y segunda idea, a mí me parece que es verdad que podemos planificar el si la carrera, podemos jugárnosla, ¿no? ¿Vamos a necesitar abogados del Estado en los 40 próximos años? Sí. ¿Vamos a necesitar ingenieros de minas? Pues depende, porque si las cerramos todas, a lo mejor no las necesitamos, ¿no? Es decir, podemos discriminar, pero para discriminar hay que hacer una cosa que no hemos hecho en los últimos tiempos, que es no tomar decisiones de eso que llamamos empleo precario. Es decir, en la medida en que tú dices la oferta de empleo, tú dices la tasa de reposición, pero es que llevamos años diciendo el 50%, el 20% de la tasa de reposición. Que claro, la gente, cuando vas a la cena de Navidad, todo el mundo lo ve estupendo, porque claro, todos tus cuñados no son funcionarios, te ven a ti como un privilegiado, como un tonto, tal, no sé qué, dice, el de la familia que acaba en función pública y tal, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, tal, y siempre te dicen, funcionarios sobran, ¿no? Y he dicho, sin duda. Bueno, sin duda o con duda, pero digo que da igual, no lo sabemos o sí lo sabemos. Pero hay una referencia central que tú le dices, perfecto, pues mira, el que se jubila este año es el cardiólogo, por tanto a partir del año que viene que te atienda el dermatólogo cuando tengas un problema de corazón. Dice, hombre, eso no. Bueno, pues hacemos otra cosa. El profesor de matemáticas de tu hijo que se jubila este año, le sustituimos por el de flauta, que parece muy espabilado. Y dice, no, el de matemáticas es el de matemáticas. Pero entonces, ¿cómo cuadro? El que no haya reposición, eso no funciona. Y entonces, ¿cómo lo cuadramos? Metiendo un interino. Pero en la misma medida en que metemos un interino, acabamos de condicionar el futuro. Porque en la historia de España, desde las transitorias de la Ley de Funcionarios del 64, venimos integrando sucesivamente oleadas de empleo temporal. Esto es como Estados Unidos cuando dice, aquí no entra un mexicano. Y cada 6 meses hacen una diciendo, bueno, pero por excepción van a entrar este año 1 millón. Y el año que viene dice, no, el año que viene otro 1 millón. Pero es excepcional. Dice, pero si es excepcional en los 20 últimos años. Pues exactamente igual nos ha pasado aquí. Si ustedes cogen las transitorias de la Ley 64, cuando creó el grupo, lo que es el grupo C, el grupo de administrativo, empezamos a integrar con títulos, sin títulos, para llegar, para no llegar, equivalentes, no está. Luego llegó la del 34 y volvimos a hacer otra transitoria. Llegó tal, siempre hemos hecho transitorias de integración. ¿Por qué? Porque nos hemos creado el problema, es la precariedad del empleo. Y una vez que te lo creas, a un médico de 20, 25 años, como son los últimos que se han presentado en la Comunidad de Madrid a las oposiciones, pues tienes un problema. Pero el problema lo tienes tú ya, él también. Pero tú tienes un problema cuando tienes todo tu empleo. La ley a partir de ahora que dice, pues se presta el servicio sin los interinos. Pues cierras en Madrid 3 o 4 hospitales así, pero enteros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si vamos a tomar decisiones hay que planificarlas, pero también hay que saberlas explicar. Si tenemos que cambiar los ingenieros de minas por ingenieros de robótica, pues a lo mejor tenemos que hacerlo con ocasión de vacante, o con ocasión de jubilación, o con ocasión de alguno de los elementos. Pero para eso hay que no entorpecerse. Porque si tú llegas y dices, no, pero yo me creo el empleo y además voy a crear tal, hay alguien, los de Hacienda, que siempre te dicen, oiga, a usted se le ha ido la mano en el gasto, no se puede hacer 2 cosas a la vez, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que esto exige a veces hablar más sinceramente, ¿no? Es decir, oiga, mire, si aquí hay un problema, no vamos a necesitar ingeniero de mina. Y oiga, qué fantástico, pero no vamos a necesitarlos. En esta administración, ahora ustedes tienen todas las minas de África para irse a trabajar, ¿no? Que es lo que le dice la sociedad, ¿eh? No lo digo sin ninguna acritud, ¿no? Que la sociedad, a los señores que salen de mina le dicen, ahí tenéis África, que es muy grande, ¿no? De todas maneras, todos los problemas que no hemos podido analizar, porque se nos acaba ya, todo lo referido a las titulaciones y las profesiones en el encaje en las administraciones públicas, que eso es otro mundo. Hablabais de ingeniería. La Unión Europea ya ha detectado que en la Unión Europea existe 1000 ingenierías.
y ya han visto que la situación es ya ilimitada, en el sentido que inabordable hacer una homologación de título de ingeniería, que se han planteado hacer solamente 5 ingenierías en Europa, 5 grandes grupos de ingeniería, y después a través de los másteres las especializaciones, de las técnicas, de la organización, de los recursos naturales, pero 5, porque claro, desde 1000 ingenierías ya hemos perdido el control de la situación. Bueno, pero tenemos que ir terminando. Simplemente creo que en la mesa queda claro que nuestro sistema de desarrollo profesional es un sistema agotado, un sistema que ha mostrado su desarrollo durante unas décadas, pero que enfrentamos cambios muy significativos de cómo las organizaciones se están adaptando a los nuevos escenarios digitales, de la sociedad del conocimiento, y todos, los actores, los estudiosos, los académicos, los profesionales, somos conscientes que este sistema está agotado y tenemos que redefinir un sistema nuevo que posiblemente sea cada vez más similar al modelo privado, y vamos a una conjugación de equilibrio entre ambos modelos que nos ofrecerá más dinamismo, más flexibilidad, pero eso genera una quiebra con los principios tradicionales del derecho, los principios constitucionales, y tenemos que buscar soluciones que nos permitan, pues, manteniendo las garantías y los principios legales, también respetar la eficiencia y el buen servicio público que nos siguen los ciudadanos. Y tenemos un tiempo corto para reflexionar y para decidir, y por eso felicitamos a los organizadores, a Miguel, al Club de Innovadores, que nos ofrezcan estos escenarios que son vitales para ir reflexionando y analizando una cuestión sobre la que tenemos que decidir de una forma, creo, ya pronta. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y nuevamente le doy las gracias a los ponentes, que ha sido especialmente interesante participar con ellos. Muchas gracias a todos.